Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les voy a contar un caso que es verdaderamente escalofriante, una historia de terror de pelo que te va a asustar más que los fantasmas. Es una historia que una de mis seguidoras me ha hecho llegar, acompañado de unas fotografías que testifican lo que pasó. Nuestra seguidora Mariana nos comparte desde la Ciudad de México un hecho aterrador. Ella relata que desde muy chica empezó a pintarse el cabello de colores normales, los colores que comúnmente conocemos, pero como a la edad de 24 años comenzó en la etapa de experimentar con colores más llamativos, colores fuera de lo normal, los cuales se convirtieron en tonos fantasía, entre verde, morado, azul, por decir algunos. En esa época ella se sentía super fashion con su cabello de colores, así que ella misma decidió cortarse el cabello. A esa edad y con esas tonalidades de cabello, ¿quién no se hubiera sentido fashion? Aquí todo va bien, pero eso no es nada, ya que lo más aterrador está por venir. Así que toma la decisión de hacerse un permanente. Lo que significa es que se hizo rizos de forma permanente sobre el cabello. ¿Y qué creen que pasó? Lamentablemente, lo que tenía que pasar. Se trozó el cabello y le quedaron unos huecos que casi quedó completamente calva. Nuestra seguidora estaba muy asustada y lo primero que pensó para solucionar el problema temporalmente, su hermana y su mamá le colocaron unas extensiones para cubrir los huecos sin cabello. Pero no quedó conforme, ya que sintió que había quedado mucho peor. Y como se sentía frustrada y sin obtener el resultado que esperaba, ¿qué creen que terminó haciendo? Y sí, efectivamente, lo que estabas pensando. Terminó rapándose por completo. Desde aquella trágica experiencia hasta el día de hoy le ha estado creciendo el cabello. Pero aún con esa terrorífica vivencia sigue otra vez pintándose el cabello, pero no con colores extravagantes, sino tonalidades un poco más tranquilas. Por lo que entonces esta historia de terror continuará. Y bueno, Stylers, esta historia fue una verdadera tragedia de cabello, ya que no solo se conformó con pintarse el cabello, sino que también decidió hacerse un permanente. Y como saben, para poder pintar el cabello colores fantasía, necesitas hacer una decoloración. Pero las decoloraciones con el permanente no se llevan para nada, ya que los dos procedimientos son procesos químicos muy agresivos. Así que decide una o la otra, ya sea una decoloración o un permanente, pero no los dos juntos, ya que como pudieron escuchar, al combinar una decoloración con un permanente, te vas a quedar sin cabello, ya que si no estás segura o seguro de hacerte una decoloración, un permanente, un tinte fantasía, lo mejor es que acudas a un profesional, ya que un profesional va a valorar tu cabello y te va a dar la mejor solución de acuerdo a tus necesidades, ya que si tú decides hacer una decoloración o un permanente sin tener conocimientos, probablemente vayas a terminar así. Lo mejor que pudo haber hecho nuestra seguidora es haber cortado por completo el cabello y esperar a que crezca naturalmente sin aplicar ningún otro proceso químico, sin aplicar tintes, sin aplicar decoloraciones, sin hacer efectos de color sobre el cabello. Y lo mejor que pudo haber hecho es haber aplicado tratamientos nutritivos, pero tratamientos intensivos,
Y aparte, tomar vitaminas para poder acelerar o ayudar a hacer crecer el cabello. Si tú estás pasando por una situación similar, lo mejor es que no pintes el cabello, lo dejes crecer al natural. Simplemente hay que nutrirlo a profundidad y tomar vitaminas, nutrir el cuerpo para que el cabello también se nutra. Así que si tú tienes alguna historia de terror de cabello y quieres que todo mundo la conozca para ayudar a otras personas, recuerda que puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales para dar a conocer tu historia. Y si te gustó esta terrorífica historia y quieres más historias de este tipo, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Y antes de que te vayas a los comentarios, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.